Buenos días a todos de nuevo. En la clase del día de hoy vamos a ver números mixtos. Les recuerdo, en el cuaderno tiene que estar escrita la fecha, hoy es 5 de mayo del 2020, y el propósito para la clase del día de hoy, ¿cuál va a ser? El propósito para la clase del día de hoy va a ser conocer el concepto de fracción impropia y su conversión a número mixto. ¿Listos? Entonces, ya habiendo copiado el propósito, vamos a ver qué es un número mixto. Un número mixto es un racional que se expresa como la suma de un entero y una fracción. ¿Listos? Entonces, teniendo claro esto, un número mixto es un racional, recordemos los números racionales, que se expresa como la suma de un entero y una fracción. Acá tenemos un ejemplo. El número mixto, 3 enteros, 1 medio, representa al número racional 7 medios. ¿Qué quiere decir? Que este número y este número son iguales. ¿Listos? Sin embargo, el 1 es un número mixto. ¿Por qué? Porque cumple con la condición de que en su composición tiene un número entero, que en este caso es 3, y un número fraccionario, que en este caso es 1 medio, ¿cierto? Y se lee 3 enteros 1 medio. Y en este caso tenemos solo una fracción. ¿Qué tiene de peculiar esta fracción? Esta fracción es una fracción impropia. ¿Cómo sabemos cuando una fracción es impropia? Básicamente una fracción es impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Listos? Como nos podemos dar cuenta en este ejemplo, el numerador, que es 7, es mucho mayor que el denominador, que es 2. Por lo tanto, esta fracción es impropia. Bueno, vamos a ver ahora cómo nosotros podemos convertir una fracción a un número mixto. El paso más importante para nosotros poder convertir una fracción a un número mixto es que dicha fracción sea una fracción impropia. Entonces les recuerdo que una fracción impropia es una fracción en donde el numerador es mucho mayor que el denominador. Para nuestro caso, 7 medios es una fracción impropia, ¿cierto? Entonces, el primer paso, ¿cuál va a ser? El primer paso es dividir el numerador entre el denominador. ¿Listos? El segundo paso es tomar el cociente de la división y como parte entera del número mixto. ¿Listos? Y el último paso es escribir la parte fraccionaria teniendo en cuenta que el numerador es el residuo de la división y el denominador es el divisor. Entonces lo vamos a ver a través de un ejemplo. Para nuestro ejemplo voy a usar la fracción 7 medios. ¿Listos? Entonces voy a usar la fracción 7 medios para nuestro ejemplo. ¿Listos? Entonces, ¿cuál era el primer paso? El primer paso nos decía que teníamos que dividir el numerador entre el denominador. No sin antes recordar que tiene que ser una fracción impropia como esta, ¿verdad? Entonces nos dice que tenemos que dividir el numerador, que en nuestro caso es 7, entre el denominador, que en nuestro caso es 2. Y resolvemos esta división como ya tenemos conocimiento, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuántas veces está 2 en 7. 2 cabe 3 veces en 7, ¿cierto? Porque 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. A 7, 1. Listos. Entonces, ya teniendo claro esto, vamos a ver las partes de la división. Recordemos que
En las partes de la división tenemos el divisor, que es el número por el cual estamos dividiendo, ¿cierto? El dividendo, el cociente, lo voy a señalar en amarillo, y el residuo o resultado, que en este caso lo voy a señalar en color rosado. ¿Listos? Entonces tenemos las partes de la división son dividendo, divisor, cociente y resultado, ¿cierto? Y si nos vamos al segundo paso de la conversión de número racional o fracción a número mixto, nos dice que se toma el cociente de la división. Recuerden que el cociente de la división es el resultado de la división, que en este caso es 3, y este va a ser nuestra parte entera. Entonces voy a colocar acá un igual, y nos dice nuestro ejercicio que el cociente de la división es la parte entera del número mixto, o sea que el cociente de la división es 3 y esa es nuestra parte entera. ¿Listos? Y luego nos dice que la parte fraccionaria o la parte de la fracción se debe tener en cuenta que el numerador es el residuo de la división. Recordemos que el residuo es lo que queda de la división, o sea que el numerador es el residuo. ¿Listos? Sobre el denominador, que en nuestro caso el denominador va a ser el divisor, que en nuestro caso es 2. ¿Listos? Y de esta manera nosotros podemos obtener un número mixto a través de una fracción impropia, ¿cierto? Vamos a ver otro ejemplo. Para nuestro ejemplo voy a traer la fracción 6/5. ¿Listos? ¿Es una fracción impropia? Sí, porque cumple con la condición de que el numerador es mayor que el denominador. Entonces recordemos que el primer paso es dividir numerador entre denominador, ¿cierto? Solucionamos la división, en donde 5 solo cabe una vez, y 5 por 1, 5, a 6, 1, ¿cierto? ¿Listos? Entonces recordemos, cociente es el resultado de la división, que en nuestro caso es 1, ¿cierto? El divisor es por el cual estamos dividiendo. El dividendo y por último el residuo. Y nos vamos a leer los pasos para convertir un número mixto en un número fraccionario en mixto. Entonces volvemos. Recordemos que la parte entera del número mixto es el cociente de la fracción, ¿cierto? En este caso es 1. ¿Listos? El numerador, tenemos que el numerador es el residuo de la división, que en este caso es 1. Y por último, el denominador es el divisor, que en nuestro caso es 5.
¿cierto? Por lo tanto, la fracción 6/5 se puede representar a través de un número mixto como un entero, un quinto. Y la fracción 7/2 se puede representar a través del número mixto 3 enteros, un medio. Ya teniendo claro esto, vamos ahora a ver el caso contrario, cuando nosotros tenemos un número mixto y lo queremos convertir a fracción. Entonces, en este caso, el primer paso es multiplicar la parte entera por el denominador de la fracción. ¿Listos? Seguido a esto, o el segundo paso, es sumar el producto anterior al numerador. Y por último, vamos a dejar el mismo denominador. ¿Listos? Entonces, tenemos que tener en cuenta que, para nuestro ejemplo, acá yo tengo la fracción, ¿cierto? Tenemos que A, que es la parte entera de la fracción, B, que es el numerador de la fracción, y C, que es el denominador de la fracción, pertenecen a los números naturales. ¿Listos? Esta es la condición, que tanto A, B y C deben pertenecer a los números naturales. Y C, que es el denominador, nunca puede ser igual a 0. ¿Listos? Entonces tenemos que la fórmula es A, que es un entero, sobre más BC, en este caso, es igual a por C más B sobre C. ¿Listos? Entonces voy a anotar a través de un ejemplo, voy a anotar en la pizarra la fórmula y la vamos a convertir en un ejemplo. ¿Listos? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice lo siguiente. La fórmula nos dice que A, que es un entero, ¿verdad? BC es igual a A por C más B sobre C, ¿cierto? Esto nos dice la fórmula. Entonces, yo para el ejemplo voy a darle un color a cada letra. ¿Listos? A va a ser de color rojo, B va a ser de color verde y C va a ser de color amarillo. Por lo tanto, en este caso, C es amarillo, C es amarillo, ¿cierto? B es verde y A es rojo. ¿Listos? Entonces, voy a traer una fracción cualquiera, un número mixto cualquiera, perdón. Para nuestro ejemplo, voy a traer el número mixto 6 enteros (9 octavos). ¿Listos? Y voy a convertir este número mixto en fracción usando la fórmula. Simplemente tenemos que reemplazar. Entonces, ¿cuánto vale A? Para nuestro ejemplo, A vale 6, ¿cierto? B vale 9 y C vale 8.
y reemplazamos. Según la fórmula, a, que es igual a 6, hay que multiplicarlo a, que es igual a 6, hay que multiplicarlo por c, que es igual a 8, más b, que en nuestro caso b es igual a 9, sobre c, que c es 8, ¿cierto? Vamos a resaltarlos también. Entonces en nuestro caso 6 es a y a es rojo, c es 8 y 8 nos resaltamos de color amarillo, y por último b es 9 y 9 lo resaltamos de color verde. ¿Listos? Entonces, ¿por qué yo coloqué esto entre paréntesis? Si recordamos la jerarquización de los números, primero tenemos que solucionar las operaciones de multiplicación y división. Como acá tengo una multiplicación, primero voy a resolver esto y por eso yo lo puse entre paréntesis. ¿Listos? Entonces, voy a traer el igual aquí abajo y empiezo a resolver. 6 por 8, 48, ¿cierto? Más 9 sobre 8, ¿cierto? Y 48 más 9 me da 57, ¿cierto? 57 sobre 8. Por lo tanto, el número mixto 6 enteros 9 octavos es igual a 57 octavos. Para este último ejemplo que vamos a hacer, vamos a ver cómo solucionar o cómo convertir este número mixto en fracción. Entonces recordemos que según la fórmula nos dice que hay que multiplicar el entero, que es 9, por el denominador, que para este caso es 8, más el numerador, que es 5, sobre el denominador, que es 8. ¿Listos? Entonces voy a bajar mi número mixto otra vez. 9 enteros 5 octavos es igual a, primero tenemos que resolver la multiplicación. 9 por 8 es 72, bajamos el 5, bajamos este 5 sobre el denominador, que es 8. ¿Listos? Seguido a esto vuelvo y bajo el número mixto. 9 enteros 5 octavos es igual a 72 más 5 nos da 77 y el denominador queda igual. ¿Listos? Por lo tanto, el resultado o la conversión del número mixto a número fraccionario es la siguiente. Y así es el proceso para nosotros solucionar un número mixto y convertirlo en fracción. Ahora, como actividad para el día de hoy, van a realizar unos ejercicios propuestos y los van a enviar por medio de
el correo electrónico o de la plataforma de Google Classroom. La máxima fecha para entregar este trabajo es el 6 de mayo a las 6 de la tarde. No siendo más, los dejo por el día de hoy. Cualquier inquietud, estoy al tanto en el WhatsApp para aclarar dudas. Gracias.